Creo que el doctor nos puede ayudar en algo que ha habido un malentendido. Y se trata de que la primera persona que vino a la revista y dijo de los problemas que estaba ocasionando el fentanilo en Estados Unidos, en ningún momento el doctor Hanna dijo que aquí eso era un problema enorme, pero advirtió que por razones de nuestra población allá y aquí, pues se debe saber que tampoco es muy dado él a alarmar población. Sin embargo, me llamó la atención que señaló hasta la cantidad de personas que estaban muriendo anualmente a causa de sobredosis. Estadísticamente importante. Doctor, explique bien el tema, porque hasta el Consejo nos respondió diciendo que eso no es un problema tan serio como para alarmarse tanto. Bueno, yo tengo un exequatur que me autoriza a mí, como médico, a difundir información que puedan ayudar a mejorar la calidad de la salud del dominicano, como a cualquier otro médico. Y el problema de fentanilo, gústele o no. Ayudar a la salud o evitar la enfermedad, ¿verdad? Bueno, las dos cosas bien. Se manejan juntos. Así como hablamos de lupus o hablamos de cáncer de esófago, tú puedes hablar de cualquier medicamento o de otro medicamento que tenga pendiente que su uso está condenado, que es ilegal y que tiene complicaciones serias y severas. El fentanilo es un problema a nivel mundial. Los Estados Unidos tienen una alarma con respecto al fentanilo, de manera que cualquier persona que colapsa en el medio de la calle, inicialmente, antes era cocaína, antes era morfina, después cocaína, después hoy es fentanilo. Y ahí mueren miles por fentanilo. Quizás eran personas que estaban adictas a otras sustancias y cambiaron de modalidad, pero mueren miles. Y te dije que se descubrió una cantidad enorme porque es un opioide sintético. Sintético. Doctor, pero yo lo que quiero, y eso tú lo vas a entender bien, tú dices, ¿para dónde tú vas? Mira, yo voy para Santiago, y dice, mira, ten cuidado, porque en Villa Altagracia hay unas personas que se dedican a tirar aceite, pero ten cuidado. O piedras. ¿Verdad? O unas piedras. Solamente ten cuidado, no es que no vaya. Entonces, el hecho de que tú, ¿cuál es el interés? De que no, eso es un invento, no te preocupes. ¿Cuál es el interés de minimizar el problema? Si no hay interés, inclusive de autoridad, si usted es lo que está advirtiendo. Y de intervenir ese tipo de expresión. No lo entiendo. Yo creo que realmente jugar al escondido con medicamentos, con moléculas como el fentanilo, es descuido masivo. Doctor, aquí hay que prevenir eso. Creo que usted dijo que en principio se usaba en anestesia, ¿es así? Es bastante buen anestésico. Administrado, controlado. Vienen jeringuillas en Estados Unidos. Fentanilo. Y esas imágenes que pone este muchacho ahí, que usted va a ver un momentico, ¿con que lo mezclan o es puro que se lo ponen? Es puro, es sintético. ¿Se lo inyectan? Se lo inyectan y se lo toman, se lo comen. Vienen en pastillitas de colores que parecen dulces y la gente se lo mete en la boca y se lo come. Y cae con paros respiratorios. Mire, doctor, mire la pantalla. Por ejemplo, eso. Eso se hace con cualquier cosa. Eso se hacía hasta con el Benadryl una vez. ¿Te acuerdas que suprimieron la producción? La gente tomaba eso y se lo inyectaba y se daba un pase. Esas son drogas que se manipulan, todas esas. Cocaína sobre todo, la más manipulable. Pero el fentanilo se toma como una pastillita. Se lo dan a los niños en la escuela, alrededor de la escuela. O sea, es un problema serio. Es más, el presidente Trump se refirió al fentanilo en 2 ocasiones diferentes. ¿O estaba loco Trump? Trump sabe lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que sigue pasando en Estados Unidos. Hay un enfrentamiento entre AMLO de México y Biden, precisamente porque por la frontera que se está metiendo una gran cantidad de fentanilo. Dice López Obrador que eso llega por el norte, por Canadá, por el este, por todas partes del mundo llega. O sea, minimizándolo, tú no previenes nada. Esto hay que darle la cara y prepararse. A propósito de lo que está diciendo el doctor, en esta semana ocurrió algo interesante
no es bueno, pero es interesante, y es que Estados Unidos amenazó a México con ponerle sanciones económicas, aranceles, si seguía permitiendo que se acumulara tanta gente en la frontera. Y México respondió llevando el impedimento a Guatemala, es decir, que no entren a México. Oye, porque ahí hay mucho tráfico hoy de mismo droga Biden, también. el presidente Biden dice que va a haber caos en la frontera, por lo menos por 4 o 6 meses, de la cantidad de gente que está ahí y de los que piensan que eliminando el artículo o el decreto 42, que le permite deportar durante la pandemia a cualquier ilegal, eso se cae ahora en mayo, que entonces van a venir una cantidad enorme, miles de personas Que van a entrar. de Centroamérica, que van a tratar de entrar. Y como ya no hay la orden de asilo político, porque la mayoría no califica para otra cosa que no sea asilo, son asilados económicos. ¿Y por qué Nueva York tiene una medida diferente al Estado de Estados Unidos? Bueno, lo que Estados pasa es Unidos, que los que entran por la frontera de Texas, ese tipo, el gobernador de Texas, lo pone en autobuses y se lo manda a tu familiar Manhattan. a Nueva York. No, a Nueva York, al centro de Manhattan, con o sin familiares. Hay gente que no tienen nada que ver en Nueva York y están ahí ocupando hoteles, aceras, lugares de refugio. Es un problema serio, muy serio. Doctor, un problema de información. Aunque el PRD, en sus 3 o 4 pasos por el poder, Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito específicamente, ha dejado una impronta. Por ejemplo, el programa de medicamentos esenciales, Promese, la ley de seguridad social, la ley de salud, aunque no la logró implementar, fue que la elaboró, ¿verdad? Claro que sí, así mismo. Esas Mira, 3 cosas. todo eso son productos de la idea de José Francisco Peña Gómez, que era el ente pensante realmente en el PRD, el que soñó con una seguridad social, con una atención primaria, donde la mamá llevara al niño con diarrea a la atención primaria y de ahí lo pusieran en una ambulancia a los dos y le mandaran a Robert Lee Cabral. Es una idea de Peña Gómez. Doctor, ¿y estas clínicas rurales de Luciano y de Soldevila, era una forma de atención primaria? Muy primaria, pero buena, muy primaria y funcionó muy bien. Claro, después la abandonaron. La esas clínicas rurales. Unidad Nacional de Atención Primaria, se llamaba UNAP. Y era medicina rural. Y primaria, donde quiera. ¿Cuántos centros de atención primaria construyó Danilo e inauguró Danilo Medina? Y nunca entraron en funcionamiento. Doctor, ¿y qué era el hospital regional? Que dijeron, hay hospitales regionales como el Báez, como el Jaime Mota, como el de Asua. El de Asua, el que Taiwán. hizo Taiwán. Sí. Que era de referencia. De referencia, claro. Mire, atención a los habitantes de ahí, pero de referencia de las 5 o 6 provincias alrededor. Cuando yo me encuentro por ahí, por un sitio donde había un cañaveral, o por sitios como, por ejemplo, la Salina de Baní, cosas así, que uno se encuentra una cliniquita rural que por lo regular los sábados y los domingos está cerrada con candado. Eso es parte de ese sistema que usted está diciendo. Mismo, del sistema abandonado. La atención primaria, hasta que aquí no haya atención primaria, no saldremos del colapso que tiene el sector salud ahora mismo. Hay medicamentos que son tan caros, ahí salió ayer, que son obsoletos. No, los medicamentos no son obsoletos. Lo que son es tan caros que se salen del rigor de la seguridad social. Doctor, a veces, cuando no se tiene el control, cuando no se es autoridad, uno a veces prefiere no opinar mucho, pero hay una tendencia o gente que aspira a que el gobierno, esos centros que usted dijo que se inauguran y no funcionan, pasen en un momento al sector privado. ¿Cuál es el mecanismo que ellos implementan para que, vamos a suponer que se va a privatizar la atención primaria, pero quien va a pagar los gastos van a ser el Estado, pagan los médicos? Entonces, una organización administra. ¿En qué consiste eso? Algunos elementos que tú y yo conocemos mucho, como Eduardo Reed, ¿verdad? Que desde el principio está trabajando en centros de atención primaria porque es un negocio interesante. ¿Te acuerdas? Y entonces, si a él le dan todos los centros de atención primaria, posiblemente lo va a privatizar.
va a contratar médicos, va a contratar enfermeras, tecnólogos, como el centro que ustedes tienen en Herrera. Y no tiene nada de malo eso. No, pero por ejemplo, hay la tendencia que una empresa que funciona en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, venga y hable con el gobierno y dice, entréguenos la atención primaria. Y ellos asumen eso. ¿Eso es posible? Eso es Ramón Tallá. Exacto. Sí. Ramón Tallá maneja atención primaria en los Estados Unidos, llamadas urgencias, que son lugares determinados fuera de hospitales donde se atiende la urgencia, ya sea que se le vaya, que sea un dolor de pecho, un dolor de cabeza, un niño con vómito de diarrea, otro con fiebre. Se atienden ahí y si no pueden, lo mandan o lo llevan al hospital directamente. Bien. Parece que nuestro invitado, que reservamos este tema que usted acaba de mencionar, ha tenido alguna dificultad. Y se trata del director médico de emergencia del Centro Diagnóstico de Sedima. Doctor, emergencias ha tenido unos cambios. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando el doctor Hanna llegó y le llegaba a emergencia un paciente de su consultorio con un dolor de pecho, el médico le preguntaba al paciente, entonces el doctor Hanna cogía, se ponía la ropa y cogía para la emergencia. Ahora le dice, no, si a ti te duele tal cosa, tú vas a emergencia. Otra cosa, las citas puestas a muy larga fecha han hecho que el paciente desesperado vaya a emergencia. ¿Eso ha cambiado mucho el sistema de emergencia o la salud? Precisamente, lo último que tú hablaste, el uso abusivo de emergencias, sobre todo en pediatría. Una madre con un niño que amaneció con fiebre, en vez de ir al pediatra se va directamente a la emergencia, sí, porque ella tiene que ir a trabajar y ella espera que la vean en 20 o 30 minutos. Eso trajo como consecuencia que las emergencias se abarrotaran y no se podía dar el debido servicio. Emergencia es toda aquella condición humana que puede llevar a la muerte en un periodo de 24 a 48 horas. Un infarto, una embolia pulmonar, un síndrome hemorrágico, un ACV, un tipo que tiene varios días con tos y fiebre, una neumonía. Pero hay muchas otras cosas que se pueden manejar precisamente en otro tipo de ambiente que no sea la emergencia. La emergencia es costosísima por el equipo que necesita, por el espacio, por los médicos, por las enfermeras, por los instrumentos que necesita la emergencia. Otra cosa que ha cambiado mucho la emergencia es unas camas que tienen emergencia para observación. Porque te llega un dolor de pecho y no lo llevan a internar ni lo despachan, sino que lo dejan ahí. ¿Qué es eso? Lo ponen en observación para determinar cuál será la actitud a seguir. ¿Me lo llevo para hacerle un cateterismo o realmente me lo llevo a la habitación o a cuidado intensivo para monitorearlo porque es más complicado que el pleno dolor de pecho? Y esas camas son camas costosísimas que se llevan... ¿Y qué tiempo se le da a ese paciente ahí en emergencia? Entre 1 y 2 horas. Pero eso ha ampliado entonces el área de emergencia y la capacidad. ¿Y quién? Entonces, ahí hay un emergenciólogo o un médico recién graduado. No, para manejar esos casos tiene que haber un emergenciólogo. Y ya hay muchos médicos que dedican gran parte de su tiempo a la emergencia, porque van a trabajar 8 horas. Doctor Hanna, parece ser que el tránsito a veces daña mucho las cosas. El doctor Francisco Méndez, director de CEDIMAT en el área de emergencia. ¿Ese eres tú? Doctor. Qué bueno, saludos. Él es el doctor. Bienvenido. Doctor, excúseme, pero estamos de emergencia aquí con usted. ¿Qué es una emergencia? Y gracias por estar aquí. ¿Qué es una emergencia? La emergencia se define como cualquier condición que realmente pueda amenazar la vida. Cuando uno tiene una condición médica que puede amenazar la vida, entonces se convierte en una emergencia. Eso estamos hablando de que... ¿Y quién determina eso, de que puede amenazar la vida? Porque para una mamá cualquier fiebre con convulsión puede amenazar la vida. Es así. Entonces, para eso hay una clasificación que se llama clasificación de triaje. Que eso está creado de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, comenzó en la Primera Guerra Mundial. El triaje. Que era clasificar los pacientes según la severidad de lo que encontremos. Claro. Para eso hay un sinnúmero de parámetros que se toman. Tú eres una emergencia, tú puedes ir a consulta o tu consulta puede esperar un mes. Hay una clasificación que da en Manchester, que es la más utilizada. Cuando hablamos de un número de 1 hasta el 5,
El número 1 es un paciente que es una resucitación, una reanimación, algo que es inmediato. Inminentemente la muerte está ahí. Yo tengo que hacer una intervención. Como bien mencionaban ustedes, si yo no hago la intervención, ese paciente fallece. La 2 es una condición emergente que en los próximos minutos, no necesariamente inmediato es ahora mismo, en segundos. En los próximos minutos, si no hago una intervención, el paciente podría dar al traste con la vida. Hasta ahí es emergencia. Después, el 3 es una urgencia. Cuando hablamos de una urgencia, es una condición que al paciente hay que darle la atención, pero que definitivamente el paciente podría esperar, que es una cuestión no muy bien entendida. Y hay una urgencia menor, que es el 4. ¿Qué significa esperar? Esperar puede ser, dependiendo del parámetro que se utilice, desde minutos hasta horas. Por ejemplo, el paciente que llega, no es lo mismo, como usted mencionaba, un paciente que llega con un evento vascular cerebral abrupto, agudo, que está en un tiempo para trombolisis o intervenciones inmediatas. Por ejemplo, nosotros hacemos en el centro trombolisis o intervención de cateterismo cerebral, como la gente la llamaría, que sería tromboectomía o trombolisis, por ejemplo. Y entonces, en esas intervenciones es una cuestión de tiempo. Estamos hablando que si tú llegas en las primeras 4 horas después de un evento vascular, tú puedes terminar, después de un déficit de un hemicuerpo, terminar caminando y haciendo todas las funciones normales. Entonces, eso amerita un tiempo. Y esas cuestiones que son de tiempo, hay que hacerlo inmediato. Ya cuando son urgencias, puede ir de 1 a 2 horas hasta más de 2 horas cuando son urgencias menores, esperando un área de triaje para ser atendido. 4. Eso puede, en el 4, el paciente puede durar más de 2 horas en espera, en el triaje antes de la atención de emergencia. Y se convierte en paciente, o sea, tiene que tener paciencia para esperar su tiempo. Eso es un tema que a veces es poco entendido en la población general. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras emergencias en el país viven con una saturación alta de pacientes. Sí, pero eso que usted está diciendo es vital, porque eso es lo que trae los problemas de emergencia. Ahí es que se pelea. Sí. Sí, y eso no quiere decir tampoco que los pacientes no puedan ser reclasificados. O sea, yo puedo iniciar como una urgencia menor y vine con un dolor y el dolor cambió y me reevalúa y me dicen, no, mira, a ti vamos a tener que buscarte una cama más prontamente que los demás que están ahí. Porque se supone que eso es para decidir qué paciente se atiende primero y cuál se puede derivar a una atención más tardía. Ya el 5 es el paciente que yo digo, mira, realmente tu atención necesariamente no es urgencia. Dato interesante, la mayoría de los pacientes que buscan atención en nuestro país no son emergencias, o son urgencias menores, de hecho, o son atenciones que podrían ser derivadas a una consulta. Y la gente eso lo entiende muy poco. Y el tiempo es un factor importante. Un tipo con 2 evacuaciones diarreicas no es una emergencia, pero si ya ese niño viene con 10 evacuaciones, está deshidratado, rápidamente hay que entrarlo, ¿verdad? Por eso la visualización del triaje, la idea es que se haga en los primeros 10 minutos. O sea, usted llega y tan pronto se evalúa, yo puedo decir, bueno, este paciente es emergente, este paciente no lo es. ¿Y 5, doctor? El 5 es el paciente que se deriva a consulta, que yo digo, mira, lo tuyo no es de emergencia, que uno lo ve recurrentemente. Bien. Doctor, hay un fenómeno que usted va a las emergencias y encuentra generalmente cerca el departamento de imágenes y cerca el laboratorio. Depende mucho del accionar de los médicos que están en emergencia, esos 2 departamentos. Bueno, depende, la decisión médica debe ser conjunta, sobre todo la emergencia yo siempre he dicho que es una de las áreas de una atención de un hospital o de cualquier centro, que es vital quienes le dan el soporte. Y sobre las imágenes, se supone que las emergencias deben de tener un centro de imágenes cerca. O sea, si usted tiene radiografía, tiene tomografía, si tiene radiografía que puedan ir a hacerla, tiene que estar cerca, porque cualquier eventualidad, el paciente debe ser trasladado con la mínima distancia. Sobre todo porque la población ha cambiado mucho. Lo llevan 8 familiares, 4 familiares montados en la ambulancia y un carro que viene atrás. Sí. Y realmente hay un concepto muy claro hoy de que el médico no me atendió y lo demando. Sí. O sea, ya no es lo que pasa. Ahí produce eso. Sí. Doctor, el médico que está en emergencia debe de ser un emergenciólogo. Sí, lo correcto es que sea un Y especialista en diferencia de emergencia. ese con el de cuidado intensivo, si es el mismo médico. No, la emergenciología es una especialidad como tal, es una especialidad que toma de 3 a 4 años hacer la especialidad en emergenciología simplemente. ¿Son internistas los 2? No, el emergenciólogo es una especialidad de emergencia. Ahora, el intensivista es una subespecialidad que si bien
puede ser de medicina interna, regularmente es que se ve. O sea, usted hace una especialidad general en medicina interna y hace una subespecialidad en cuidados críticos o cuidados intensivos. Lógicamente, ambos especialistas deben de tener alto conocimiento de lo que llamamos intervenciones agudas. O sea, si llega un paciente y un emergenciólogo lo ve, tiene que estar entrenado para, si el paciente tiene un neumotórax, poderle poner un tubo de pecho ahí en la emergencia. Francisco, tú me suenas muy bien preparado. ¿Dónde te formaste? Yo en CEDIMAT, yo soy parte del staff de CEDIMAT. Todo el tiempo, no saliste de Sí. CEDIMAT, desde que No, llegaste. yo soy internista y de hecho soy intensivista y tengo estudios en gerencia y por eso dirijo el departamento de emergencia. ¿En qué año te graduaste? De medicina hace unos, creo que llevamos más de 10 años de medicina. En la Universidad Autónoma. En la universidad, El, no, el de la UCA. emergenciólogo Te y el felicito, suena muy intensivista es un médico que no recibe pacientes en consultorio, ¿verdad? No, los emergenciólogos regularmente no hacen consulta. La intervención del emergenciólogo como tal es ver el paciente en el cuadro agudo. Las emergencias son un punto fundamental. Lo primero es que hay mucho desconocimiento, tanto de la parte de la atención médica como de la parte administrativa en términos... Y de la parte administrativa, el emergenciólogo o el intensivista, ¿pasa sus honorarios o es un empleado del centro? Regularmente, eso depende del tipo de contratación en cuanto a los intensivistas. Hay un tema penoso que yo creo que debe de trabajarse en cuanto a la sociedad de emergenciología, y es que todos los pacientes vistos por emergenciólogos deberían de cobrar un honorario al emergenciólogo. No necesariamente que lo pague el paciente, para eso se supone que la aseguradora de riesgo de salud debería de encargarse. En muchos centros, lamentablemente los emergenciólogos son contratados y necesariamente por pacientes no ven un honorario. Doctor, está surgiendo un nuevo negocio. Ajá. Y es el siguiente. Así como tú tienes una clínica y la clínica en un momento dado dejó de depender de las imágenes porque la inversión era tan grande que prefirió referir sus pacientes a un centro de imágenes que tenga todos esos aparatos que cambian todos los días de tecnología. El laboratorio Amadita, Patricia, Patria Arriba, etcétera. Pero también ahora surge la atención primaria que se está buscando que se privatice. Pero hay un nuevo negocio, que es una empresa que está arrendando emergencias para ocuparse solo de las emergencias. Pregunta, ese paciente que llega, que el emergenciólogo lo atiende, ya tiene que darle seguimiento. ¿Cómo lo refiere y a dónde lo refiere? ¿Vuelve a su médico o lo mandan a un médico previo acuerdo con emergencia? Se supone que en las emergencias, por eso las emergencias deben de ser parte del centro de salud que tengan capacidad de intervención, y las emergencias deben de ser dotadas para intervención y estabilización, que es otro término que también debemos de conocer. Lo consigna la ley. Sí, No, espérese. Por ejemplo, el doctor Hanna, que tiene 50 años de ejercicio, 60, ¿verdad, doctor? 60. 60. Tiene pacientes de por vida, que cuando él se enferme, ellos también tienen que enfermarse. Esos pacientes llegan y lo llaman, doctor, tengo un dolor en el pecho. Antes él decía, coge para la emergencia, que yo te espero allá. Y él llegaba primero que él. Ahora dice, ve a emergencia, que hay un emergenciólogo. Llama al 911. ¿Perdón? Llama al 911. Ah, sí, llama al 911. Pregunta, ¿ese médico ya es dueño de ese paciente o tiene que volver a él? es que en realidad los pacientes no son de nadie ¿Cómo prioritario. que no? Ahora con la seguridad los social. Los pacientes realmente son de la atención que ameriten. Porque si el paciente llega a una condición que yo lo estabilizo y lo puedo dar de alta y puede volver a la consulta de su médico regular, no hay ningún problema. Vuelve a la consulta del médico que lo conoce, que de hecho es lo más correcto. Si usted tiene un médico de cabecera que conoce todo su historial, lo correcto es que vuelva a su consulta a su médico regular. Ahora bien, hay un punto exacto en el que el paciente llega con alguna condición que hay que hacer una intervención o hay que intervenirlo a ese paciente, o hay que internarlo y va a ser con quien pueda dar la respuesta. A veces hay de hecho mucha confusión en muchos sentidos de que el paciente es de un cardiólogo o de un internista de base, pero en este momento lo que necesita es una intervención de un neurocirujano, un neurólogo, y a ese es que hay que referirlo. ¿Cuáles son las emergencias más frecuentes? Las emergencias más frecuentes incluyen cefalalgias,
trastornos gastrointestinales como diarrea. Cefalgia severa, Sí. que no puede ser manejada con Tylenol ni aspirina. Dolor de cabeza es una emergencia. Sí. Sí, sí. Bueno, si usted te dice atenciones en emergencia es una cosa. La más frecuencia Ahora, que te llega. emergencia es otra. Atenciones de emergencia son cefalalgia, dolor de pecho, atenciones. Bien, las Fuera de otras son los trastornos accidentes. gastrointestinales, dependiendo de los centros. Si es un centro Trastornos respiratorios. trastornos sobre todo de respiratorio, pero dependiendo de los centros pueden ser atención a trauma, porque hay centros que son de trauma. Y algo importante en eso es atenciones de emergencia. Ahora, emergencias reales, que es lo que usted menciona, es otra cosa, porque yo puedo venir con un dolor de cabeza y puede ser una cefalea migrañosa que puede esperar y puede ser una urgencia Cuando menor. usted pasó del 3 al 4, dijo, ya eso es una urgencia. Dice alguien ahí que haga el diagnóstico diferencial de urgencia y emergencia. Le voy a Sí. poner dos casos particulares para que la gente me entienda entre emergencia, lo que es entre una emergencia real y una urgencia. Llegan dos pacientes que pueden ser con dolor de pecho, ¿verdad? Uno es un paciente de 30 y pico de años, sin antecedentes médicos, con un dolor que es inspiratorio, que es un dolor osteocondrítico, que al momento ese paciente lo que hizo fue dormir mal. Yo le hago un electro, porque se supone que a esos pacientes hay que hacerle un electro temprano, y ese paciente no tiene cambios ni nada. Ese paciente puede esperar, Eso porque no tiene ningún cambio. satisfacer a la clínica, al paciente y Y al cuando médico yo tomo también. vitales y demás, los vitales me van a orientar. Cuando usted le toma la presión, le toma la frecuencia cardíaca, lo evalúan, le hacen una glicemia, un triaje, están haciendo una evaluación inicial. Ahora bien, cuando el paciente viene con un dolor de pecho, el dolor es desgarrante, un paciente de cierta edad, tiene cambio de pulso, tiene cambio de presión, eso es una emergencia. Ok, doctor, si a usted lo invitan a ser director de un centro que se va a abrir de emergencia, o si usted lo nombran director de habilitación de salud pública, ¿qué debe de tener una unidad de emergencia como mínimo, suponiendo que no haya hospital alrededor de esa emergencia, y que la emergencia no esté en un hospital, sino que sea una emergencia hasta con camas para dolor de pecho? Debe ¿Qué usted tener- exigirá que tenga? Dentro de las cosas que debe Tiene que tener, tener sí. 200 metros cuadrados. Eso es en tamaño. por ejemplo, las divisiones entre una cama y otra tienen que tener casi 3 metros. ¿Cómo? 3 metros. Casi 3 metros entre una cama, entre cada espacio Una de cama. cama y otra. Las emergencias tienen que tener una unidad de reanimación, resucitación. Habla al ¿Qué? paso. ¿Qué es una unidad de habilitación? De reanimación, resucitación es un área para los pacientes que llegan, cuando yo hablé ahorita de prioridad 1, ese paciente que hay que intervenirlo, el paciente que llega en fallo respiratorio, Debe haber que hay un que intubarlo. respirador ahí. Por supuesto. Debe haber un aparato para hacer. Debe haber, para hacer un electro, debe haber toma de ¿Un sonógrafo oxígeno. debe haber o no? Los sonógrafos pueden ser de ahí del área o pueden tomarse No, del pero área de ahí, ¿qué sonografía. tiene que haber? Sobre todo, todo se resume en las medicaciones y lo demás que se engloba en lo que es un carro de paro. Los carros de paro tienen medicamentos abruptos, los carros de paro incluyen un tubo Pero de con pecho, carro de paro, los ¿eh? carros de Sí. paro tienen un El desfibrilador, carrito de paro, Sí. ¿qué debe tener? Eso. una lista de medicamentos que son abruptos. Fuera de como- los medicamentos. Debe de tener un ambú resucitador, un tubo de pecho, paletica esa para tubos desfibrilar. de endotraqueales. La paleta está ligada al desfibrilador Desfibrilador, automáticamente. Doctor, pero se trata como emergencia un dolor intenso bueno. de pecho, pero resulta que hay muchas causas por las cuales puede haber un dolor de pecho, que puede ser una esofagitis, puede también ser un preinfarto, puede ser muchas cosas. Entonces, ¿en qué momento es que se determina la causa? ¿O hay algún tipo de tratamiento general para uno No. atender a una persona que llega con dolor de pecho? Dentro de los dolores de pecho en particular hay lo que se llaman protocolos, que por eso es que los médicos nos regimos por guías y protocolos. Porque yo no tengo una varita mágica necesariamente, yo identifico en base a la clínica del paciente y lo que hago de un examen Pero físico. tiene olfato. Tú Exacto, lo hueles un desde buen que- examen físico sobre todo y una buena historia me va a identificar más del 90% de los casos. Ahora bien, cuando yo abordo al paciente y ya está en sala, lo que procedemos a hacer es analíticas e imágenes que me van a orientar, por eso se llama estudio de laboratorio, que me pueden orientar a cuál es la causa principal del padecimiento de ese paciente. Porque hay causas, por ejemplo, cuando puede comprometer la vida, es mejor equivocarte en favor del paciente. O sea, si es una esofagitis bien, pero si es un dolor de pecho que podría ser, que tiene los riesgos para hacer un infarto de cara inferior, me puede matar el paciente si yo no lo ¿Por qué identifico. ustedes se atreven a afirmar que la única unidad bien equipada y única en el país es la de Sedimat, si aquí hay otras?
Bueno, lo que sucede es que regularmente nosotros tenemos más regulaciones en ciertos aspectos. Porque yo le voy a decir Porque, una por cosa, ejemplo, en Homs hay una sí, igualita a la suya. en muchos hospitales hay unidades. El tema es que, por ejemplo, Tienen el nosotros tenemos personal muchas médico. intervenciones que los demás no tienen. Y le pongo un ejemplo. Sedimar tiene una unidad de dolor de pecho 24 horas, que si usted llega con un dolor de pecho y tiene un ST, usted va a tener un hemodinamista. O sea, en cateterismo Hace usted está 20 en los primeros 90 minutos. Ay. Hace En 20 eventos años. vasculares ¿Cómo cerebrales. es, doctor? Hace 20 años que tiene esa unidad. En el 2003. Que te la ponen- unidad de pecho. Sí, unidad de dolor de pecho, tenemos intervención inmediata a cualquier hora. Otra cosa es, tenemos una unidad también para eventos vasculares cerebrales, que se rige por los mismos parámetros que tiene la World Stroke Organization, que es los parámetros internacionales. ¿Qué requiere eso? Que usted tenga un neurovascular todo el tiempo en servicio para que si el paciente llega con un evento ¿Usted es un abrupto... neurólogo? No, yo soy intensivista. No, Que tenga un neurovascular. Los neurovasculares pueden ser de dos tipos. Pueden ser suazo, neurocirujanos. Eso es para no tener particular. que llamar a los neurólogos, ¿verdad? Bueno, no, se llaman los dos. Porque la medicina es con más de un agente. Eso hay que tenerlo claro. Y lo que se hace es abrir un vaso cerebral a cualquier hora de la noche. No es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un backup. No es solo el departamento de emergencia como tal, sino el backup de los médicos especialistas y las altas intervenciones complejas que podemos realizar. Por ejemplo, Sedimar, un paciente puede llegar con una disección aórtica abrupta y en un poco tiempo va a estar en quirófano con un cirujano abriéndole el pecho y resolviendo el tema que sea necesario. Mira, Doctor, vamos a darle las gracias. esa Y le voy unidad a de decir, emergencia. tienen que darle las gracias a Félix de Sena, porque entretuvo a una neuróloga que lo iba a matar si oía el tema. Julio, la emergencia, tú no haces nada con meterle 30 millones de pesos en equipo y en paredes transparentes y todo lo demás. El recurso humano es más importante en la emergencia que el equipamiento mismo. En cualquier organización, los colaboradores, el conocimiento y lo que tenga el personal médico, sobre todo, es lo esencial. Pero claro, lo que uno tenga de apoyo para poder resolver las condiciones de los pacientes también Yo quiero constituye una terminar importancia. con esta pregunta. Un médico que sea intensivista está plenamente capacitado para ser emergenciólogo. Bueno, el intensivista tiene una especialidad en cuidados críticos, lo que sí puede resolver las mismas cuestiones que podría resolver un emergenciólogo. Claro. Pero tenemos que tener claro de que son dos grupos diferentes y dos enfoques diferentes. Sobre todo porque el emergenciólogo, la resolución es temprana y tomar una decisión a quién va a referir el paciente y si la atención va a ser como hospitalizado o egresado. Julio, Doctor, hace gracias. unos años la UNFU trajo 5 o 6 residentes de Barcelona, española. Ah. ¿Y dónde tú crees que se enamoraron ellos? En Darío Contreras, porque en Barcelona no se ven accidentes. Y ahí veían todos los accidentes que no habían visto en 4 meses, en 20 años. Bien. Doctor Francisco Méndez, médico, director médico de emergencia de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada, De Sedimat. Sedimat. Gracias, doctor. Un gusto.